Como si fuesen lágrimas en mitad de la montaña, espejos en los que se refleja la grandiosidad de nuestro Pirineo. Son ibones, lagos de origen glaciar que en ocasiones, todas, crean imágenes tan idílicas como esta. Precisamente este ibón será nuestro propósito, el ibón de Piedrafita. Es uno de los ibones más accesibles de todo el Pirineo aragonés y también dicen que es el más bajo, el de menor altitud. Por lo tanto, si sumamos estos dos factores, ya os lo podéis imaginar, llegar hasta él es súper fácil. Hoy, como de costumbre, tendréis que prestar mucha atención a la excursión, porque este camino lo vais a querer hacer seguro. Nos vamos al ibón de Piedrafita. Cierto es que además de ser una ruta sencilla y muy agradecida, tiene un montón de atractivos desde que sale de Piedrafita de Jaca hasta que llega al ibón. Marcharemos por un precioso camino y salvo en épocas de fuertes nevadas, es una ruta que puede disfrutarse durante muchos días al cabo del año, y si no, con raquetas. No es el caso de lo que vamos a encontrar hoy. Está súper bonito y os gustará tanto la excursión como el propio final. Vamos a empezar por el principio, al pueblo. Huesca, Alto Gállego, municipio de Biescas, a los pies de Peña Telera, 1.250 metros de altitud, unos 40 vecinos, salvo en verano, en puentes o en festivos, que su población se incrementa muchísimo. ¿Qué más os puedo contar? Que lo mejor será darnos un paseo y callejear por Piedrafita. I got a feeling it gets harder every day, and all of the worry aching within, you're falling to pieces and the walls are closing in. A wide open sky, honey, it's everything, and I wanna hear you sing, so don't say goodbye, 'cause you are the only one, and I wanna chase that sun. Hasta el año 1836 formó el Quiñón de la Partacua, junto a Tramacastilla, Escarrilla, Sandiniés, Búbal, Saqués y Polituara. Fue uno de los 3 territorios históricos en los que se dividía el Valle de Tena, y su nombre, Piedrafita, viene del latín petraficta, que viene a significar algo así como hito de piedra o como piedra que se coloca en un lugar para marcar un límite. Hoy es un lugar que tiene muchísimo encanto y en temporada muchísima actividad. El pueblo ha cambiado mucho. El turismo ha traído consigo segundas residencias, establecimientos hosteleros y atractivos que iremos viendo, porque no todo se concentra en sus calles y plazas. El conocido arco geotécnico de Piedrafita, la Cuniacha, el cercano bosque del Betato. Hay mucho que ver y más cosas que hacer en este entorno pirenaico. Somebody hears you, someone understands. Una de esas cosas que se pueden hacer es caminar. Escogéis una ruta y a por ella. Aquí por opciones no será. Además, la inmensa mayoría pasa por el ibón y es normal porque es uno de los principales reclamos de Piedrafita de Jaca. ¿Queréis conocer cuáles son los detalles de nuestro camino? Pues cuaderno de ruta y en marcha. Nuestra descripción básica consta de 4 puntos y en este caso todos son sencillos. La distancia por un lado de 4,8 kilómetros. La duración 1 hora y 45 minutos. El desnivel 410 positivos, muy llevaderos, y 50 negativos. La dificultad es baja y las ganas de empezar altísimas. Hace mucho tiempo que no planteábamos una excursión que terminase en un ibón.
Y hoy, si todo está en su sitio, llegaremos en menos de 2 horas a uno que es absolutamente espectacular. Mucha gente que se decanta por esta excursión decide comenzarla en el aparcamiento de la Cuniacha, pero como a nosotros nos va la marcha, hemos decidido empezar aquí a la salida del pueblo junto a estos paneles. Nos vamos y ahora mismo os cuento lo que os hemos preparado. A 100 metros del pueblo tenemos una primera bifurcación y os cuento qué es lo que queremos hacer nosotros hoy. Mucha gente, la inmensa mayoría de los que suben al Ibón de Piedrafita, lo hacen por esta pista, pasando por la Cuniacha. Tienen 20 minutos al Parque Faunístico de los Pirineos y 1 hora y 10 minutos hasta el Ibón. ¿Nosotros qué es lo que queremos hacer? Pues hombre, le vamos a dar más complejidad, no por dificultad, sino por vistosidad. A muy pocos minutos de aquí se encuentra uno de los bosques más bonitos de todo Aragón y hemos pensado, ¿por qué no llegamos al Ibón pasando antes por ese lugar, por ese bosque? Bosque prohibido. Fijaos en aquel edificio al que le empieza a dar el sol. ¿Sabéis qué es? Es una ermita. Es la ermita de Santa Cruz y os servirá como referencia para seguir esta ruta. Aunque bueno, mejor si le hacéis caso a ese poste de senderos turísticos. El camino está perfectamente marcado. Nos quedan 10 minutos para entrar al bosque. Este añadido que hemos hecho para meternos en el Betato es muy cómodo y en cierto modo corto. Vamos por pista, siguiendo las señales de una ruta de marcha nórdica y ya empiezan a asomar lugares y pueblos tan emblemáticos del Valle de Tena como el embalse de Búbal, Tramacastilla, el Puello de Jaca o Panticosa. De las montañas os hablaré más tarde. Ahora, pongámonos serios. Señoras y señores, bienvenidos a un bosque encantado, prohibido, vedado. Venga, todos adentro. Aunque si os da cosilla, es normal, porque es un lugar mágico. También os podéis dar media vuelta y subir al Ibón por donde lo hace todo el mundo. O también os podéis marchar a casa y meteros debajo de la cama. Miedicas. En el siglo XVII, en Tramacastilla, está documentada una epidemia de posesión demoníaca que llegó a afectar a casi 200 mujeres en todo el valle. Tuvo que mediar incluso la Santa Inquisición, que se desplazó desde Madrid por orden de Felipe IV. A lo largo de los tiempos tuvieron lugar reuniones secretas, aquelarres, ritos. Otros escritos dicen que todavía hoy habitan duendes y diables.
Independientemente de estas tradiciones, de estas historias que no leyendas, prestadle atención a este poste de direcciones que tenemos aquí. Llevamos caminando 30 minutos, el mismo tiempo que nos costaría llegar a Tramacastilla de Tena. Lo que ocurre es que nosotros vamos a tirar hacia arriba. Venga, que enseguida salimos del bosque, valientes. We're laying in flowers off the bars, smoking with strangers in the park. You shot me a vibe through a midnight laugh. Now I'm hearing sirens. Well, I've been having too much fun, so I might as well jump. And I heard that you're a cannonball. Well, I'm an animal. Take off all your clothes. Ready, set, go. You're a weapon, code 45. Not so innocent, criminal in disguise. You showed me yours, and I showed you mine. Go easy on me, I don't wanna die. Esta es la subida fuerte del día. Bueno, la subida llevadera. Entre hayas, bojes, acebos, pequeños arroyos y una alfombra de hojas que está preciosa. Por algo es uno de los rincones más bonitos y más frecuentados de todo el Valle de Tena. También os habréis fijado en unos puntitos rojos en los árboles, ¿verdad? Son marcas que corresponden a una ruta de Nordic Walking. A falta de pan, son las que seguimos. Too much fun, so I might as well jump. And I heard that you're a cannonball. Well, I'm an animal. Well, I've been... Este claro, senderistas, marca el final del bosque, o al menos el de tanta espesura. Comenzamos a ver la Sierra de Tendeñera. Y aquí, justo detrás, fijaos qué pasada, la Sierra de Telera o de la Partacua. Tennessee, but I'm really glad you're here with me. I'd be helpless by myself, but I know it ain't easy being so far from your family, feeling homesick, but you know if we stick together we can face tomorrow. It doesn't matter where we go. Si alguno de vosotros, por cualquier motivo, tiene que renunciar a Libón y dar media vuelta, que sepa que en esta dirección, en 30 minutos, llegará al pueblo, a Piedrafita de Jaca. Ahora bien, justo a mitad de camino, a 15 minutos de aquí, está el Parque Faunístico de los Pirineos, la Cuniacha. Yo que vosotros entraba, porque es un lugar súper chulo, que merece muchísimo la pena, sobre todo si vais con críos. Por el contrario, el que esté fuerte, el que quiera más ruta y el que quiera terminar en el Ibón de Piedrafita, que me siga. Bueno, vamos juntos con el mapa, venga. Lately, life is tougher than it's ever been. We've been to the fire and back again, but I got no doubt that we're gonna make it because, baby... Aquí está la pista, chinochaneros, y es importante, os explico por qué. Buena parte de los que hacen el camino por donde lo estamos haciendo nosotros, es decir, por el preciosísimo bosque del Betato, cuando llegan a esta pista, directamente hacen un recto, con el fin de evitar todos los giros que hace la pista. Esta parte es la que está marcada y por lo tanto es la que va a seguir Chino Chano. Y ahora una reflexión en voz alta, ¿qué os está pareciendo la ruta? Llevamos 331 programas, todavía no le habíamos dedicado una excursión al Ibón de Piedrafita. Ya sabemos eso de que nunca es tarde si la excursión es buena, y esta, por supuesto que lo es. Todos los caminos conducen a Roma y al Ibón de Piedrafita, así que no os preocupéis.
Además, si hemos elegido esta alternativa, se debe a la señalización de todos los cruces. Es más seguro, no tanto como hacerlo por pista, pero siempre nos decantamos por senda, aunque haya que cruzarla en varias ocasiones. We'll be alright. I know we will be alright. Nos quedan 35 minutos. Cogemos este sendero y ya no lo dejaremos hasta el final. Venga. They say that home is where your heart is. I guess it means that my heart lives on the road. I wasn't made to live as usual. I'm on the search for something more beautiful. And I know the road takes a toll, but all I can say is I wouldn't trade it for anything, no. I wouldn't trade it for anything, no. I wouldn't trade it. Refrigerator's empty and there's nothing to eat. I'm socially exhausted and I don't wanna leave. So I'll gladly ignore that the house isn't clean, because it doesn't really matter if it doesn't get seen. They say that home is... Uno de los elementos que nos dice que estamos ya muy cerca del Ibón de Piedrafita es ese edificio que tenéis al fondo. Es un refugio de cazadores. Lo que tenemos que hacer seguidamente es cruzar una pista y remontar un barranco para que en pocos minutos lleguemos a este espectáculo natural. Oye, ¿del día que nos ha salido qué? ¿Qué me decís? ¿Sol de invierno? Not as glamorous as you might think it is. It takes a lot of time and even more discipline, but it's worth the sacrifice if you've got something to say. I wasn't made to live as usual. I'm on the search for something more beautiful. And I know the road takes its toll, but all I can say, hey, yeah, I wasn't made to... Estamos remontando el barranco del Ibón de Piedrafita. Por aquí es por donde desagua. Cuando vengáis con los pequeños de la casa, este camino, ya os lo he dicho, es súper recomendable para ellos. Decidles que han quitado el tapón del Ibón y que por eso baja todo este caudal. Así la subida la harán más amena, se entretendrán y le cogerán ese gustillo que queremos a esto del monte y del senderismo. I still caught your eye that night. I still tell that story in my mind. You have stayed away in this heart of mine. Years have come and gone, still you're on my mind. Senderistas, enmarcado en un entorno alpino impresionante, justo detrás de esa rampa, se encuentra el Ibón de Piedrafita. See your face again, see if we could pretend.
No han hecho falta las raquetas porque hoy hay poquita nieve. Tampoco ha sido necesario invertir demasiado tiempo caminando ni salvar un desnivel excesivo. Hemos disfrutado mucho de la subida y ahora nos toca el colofón. Bienvenidos a uno de los lugares más bonitos de todo el Pirineo aragonés. Dicen que es el ibón más bajo de todo el Pirineo aragonés y que sus aguas tienen muy poca profundidad, aunque eso es lo de menos, es irrelevante si lo comparamos con toda esta imagen que forma. Esto es una maravilla, alucinante, y por lugares como este nos encanta Aragón. Podría contaros que es un ejemplo típico de ibón formado por el represamiento de un frente morrénico, pero ¿para qué? Aquí las palabras son prescindibles. Lo mejor es respirar despacio, pensar en nada y sentir lo que transmite este lugar. Lógicamente es deber de servidor contaros, por ejemplo, lo que se aprecia desde aquí. Sobre el ibón destaca, por ejemplo, la más alta Peñatelera y a su lado la Corona del Mayo. Lo que ocurre es que si giramos y miramos en esta dirección, fijaos lo que aparece desde aquí. Balaitus, Tebarrai, Infiernos, Argualas, Fenías, Punta Cucuraza, Los Suans, Batanes... Hasta se aprecia un poquito la Punta Escuellas. ¿No queríais hoy Pirineo? Pues tomad, taza y media. Esto no se acaba nunca. Las vistas, el ibón, lo que se experimenta estando aquí, lo que sí se termina es el tiempo, al menos el nuestro hoy. Ha sido un gustazo haber venido con todos vosotros al ibón de Piedrafita, en una de las rutas míticas de nuestro querido y necesario Pirineo. Haberlo hecho con el añadido del Betato también ha sido un acierto, desde nuestro punto de vista. Hemos incluido el paso por un importante rincón encantado. Es una de las excursiones más chulas y sencillas del Valle de Tena y cualquiera puede hacerla. Cuando haya demasiada nieve, evidentemente no. En invierno se tiñe de blanco, luego vendrá la primavera y así pasarán los años. El ibón seguirá inalterable y conocerlo o redescubrirlo siempre es un placer. Aquí me quedo. Mientras quede luz voy a aprovechar este rincón que no se ve todos los días. Y hablando de ver, ¿nos veremos en el siguiente camino? ¿Sí? Perfecto. Que vaya bien.